Creo que estamos listos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches al público en línea y bienvenidos al webinario que se llama Resiliencia a los incendios forestales utilizando la investigación del Instituto de Seguros para Negocios y Hogares. Yo soy Valentina Putrino, líder del Grupo de Trabajo de Construcción de Capacidades, uno de los cinco grupos que está liderando el Comité de Alto Riesgos con presidente José Majaré. Doctora Corp se unió al IBHS en el 2009, unos meses después de el inicio de la construcción del Centro de Investigación de IBHS en Richburg, Carolina del Sur. Como ingeniera líder, llevó a cabo el desarrollo de programas de investigación para mejorar el desempeño de estructuras en desastres naturales, además con un equipo de ingenieros científicos y personal de trabajo que ha hecho investigación en edificios comerciales y residenciales. Ella es responsable de la implementación de los hallazgos de la investigación en los códigos y estándares de construcción. Como se ha anticipado, la doctora Kopp va a cubrir el tema importante de resiliencia a los incendios forestales y nos va a dar investigación de IBHS y acciones de mitigación y el estándar de preparación para los incendios forestales. Los incendios forestales llevan mucho tiempo siendo parte de la vida en Estados Unidos. En años recientes se han convertido en eventos más recientes, más frecuentes, y donde las pérdidas económicas y el sufrimiento humano es significativo. El seguro del Instituto de Seguros para Seguridad de Negocios y Hogares ha dedicado años a estudiar cómo los incendios afectan a las estructuras donde un incendio forestal y han identificado acciones de mitigación para reducir la oportunidad de ignición. Estas acciones son los requerimientos de un hogar preparado para incendios forestales que, cuando se usa, reduce el riesgo de incendio forestal significativamente. Ahora, sin mayor demora, le doy la sala a la doctora Kopp, recordándose a todos que esta reunión va a ser grabada. También quiero invitarlos a que hagan las preguntas al final de la presentación y van a hacer respuestas durante la sección dedicada a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por recibirme en este webinario y Valentina, muchas gracias por la invitación. Yo voy a proporcionar el webinario en inglés, mi idioma nativo. La opción está disponible para seleccionar el idioma para poder escuchar mi webinario en español. Así que agradezco mucho que tengamos esa opción para el público, porque como dijo Valentina, los incendios forestales no son solo prevalentes en Estados Unidos, aunque tengamos unos de los más recientes que han estado en las noticias mundiales debido a las pérdidas de estructuras y también, tristemente, pérdida de vida. Hemos estado estudiando los incendios forestales acá en Estados Unidos y también comunicándonos con colegas en Australia y Europa sobre los peligros relacionados que los incendios pueden presentar al ambiente construido. Acá, en el Centro de Investigación IBHS, hacemos pruebas en nuestros laboratorios. Tenemos un laboratorio grande donde podemos probar a los hogares con ambientes o vientos realistas, y también podemos hacer la ignición con llamas y podemos estudiar dónde están las vulnerabilidades y cómo diferentes partes del ambiente construido se afectan las unas a las otras. Este video que ven en la pantalla se tomó acá en nuestro laboratorio en Carolina del Sur, y también pueden encontrar estos videos de investigación en nuestro canal de YouTube, que voy a mencionar al final antes de que se hagan las preguntas para que puedan ir y buscarlo.
Acá en la pantalla vemos la diferencia clara entre un edificio o los dos lados de un edificio. Uno ha tomado muy buenas decisiones en términos de mitigación y el otro ha tomado malas decisiones, digamos, en términos de mitigación contra incendios. Y podemos ver el resultado. Una construcción es una pérdida total y la otra ni siquiera tiene una ignición. Entonces, las buenas noticias es que a través de la investigación podemos encontrar las vulnerabilidades y dar guías significativas de ingeniería a las comunidades para poder reducir los daños. Toma no solo conocer la información, pero también lograr que las comunidades tomen estas acciones. Y yo creo que, francamente, la segunda parte es la más difícil. Entonces, hoy día quiero repasar la investigación que nosotros hemos hecho en el laboratorio y cómo podemos convertir eso en partes accionables para las comunidades, paso a paso. Y hay muchas partes que tienen que juntarse con un enfoque sistémico para poder tener una reducción significativa del riesgo. Sabemos que tenemos que hacer estas cosas y sabemos que la ciencia y lo que aplicamos en el laboratorio refleja lo que vemos en el mundo real, porque nosotros salimos y medimos. No es que simplemente hacemos investigación solo acá en el laboratorio, sino también salimos al campo después de un evento devastador, chequeamos, tomamos fotos y confirmamos que el trabajo que estamos haciendo encaja con lo que pasa en el mundo real. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué es que hemos sacado un programa de designación ahora? Los incendios forestales ocurren desde décadas atrás, pero lo que hemos visto específicamente en Estados Unidos es que en los últimos 5 años, más o menos, comenzamos en el 2017 a 2018, el número de pérdida de estructuras y la trágica pérdida de vida repentinamente ha explotado, ha pasado de algo que era difícil a algo que es inaceptable. Entonces, la urgencia en términos de traer esta investigación a los ambientes construidos, a las comunidades que los pueden usar, es realmente algo que ha subido después del incendio devastador que afectó la ciudad de Paradise de California, el incendio de Tubbs, que también decimó parte del condado de Santa Rosa, incluyendo a Coffey Park, que era una comunidad que no pensaba que estaba en tanto riesgo. Entonces estamos viendo mayores impactos al ambiente construido, incendios mayores o más grandes, cambio climático que está trayendo a los incendios a una ocurrencia anual en la parte del occidente en vez de tener una temporada de incendios como lo teníamos antes. Entonces, esa urgencia nos lleva a nosotros a traer la ingeniería y la ciencia que hemos aprendido y traducirla a acciones significativas. Hemos tomado todo el trabajo que hemos hecho y podemos aislar esto en dos tipos de cosas. Sabemos que los incendios traen 3 cosas a una comunidad, o los incendios forestales traen brasas y estas pueden viajar por millas. También llamas, ya sea una grande o una pequeña, y esas llamas también tienen el calor de radiación. Entonces tenemos brasas, llamas y radiación. Y lo que sabemos de nuestra investigación es que tenemos que proteger a los edificios de las brasas. Y luego, como otra capa de protección, tenemos que protegerlos de las llamas. Entonces, al presentar el trabajo y la investigación que hemos hecho y llevarlo a las partes accionables de información, vamos a ver brasas, llamas más pequeñas y luego llamas más grandes. Entonces, comencemos con las brasas. La primera parte de un edificio o de un ambiente construido que tiene algún impacto de un incendio es el techo. Vemos que los techos son la parte más grande de nuestra estructura y en la literatura hemos investigado la literatura y hay una relación absoluta entre los techos
de madera y la pérdida de un edificio. Las brasas se recopilan en el techo y es muy fácil que entren en los huequitos, en las brechas, y es fácil que estas brasas encuentren ese punto débil, especialmente en un techo, para causar una ignición. La ignición normalmente o inicialmente es algo muy pequeño, quizás sea un pequeño grupo de hojas secas que están cerca del techo, una ignición muy pequeña desde esa brasa que aterrizó en el techo, pero lo que ocurre es que esas pequeñas igniciones no son atendidas. El servicio de bomberos está muy ocupado en un incendio forestal y no han visto esa pequeña ignición y tampoco pueden cuidar a todos los hogares en una comunidad toda a la misma vez. Entonces esa pequeña ignición puede quemar y luego puede causar la pérdida de la estructura completa. Entonces, primero que todo, la protección de los techos. Acá en Estados Unidos nosotros usamos lo que llamamos un techo clase A. Eso es lo que tenemos que tener, porque las imágenes que vemos en la pantalla, vean todo ese debris que se está quemando en ese techo. Eventualmente eso va a entrar a una ventana o algo más. Entonces queremos asegurarnos de que el techo pueda resistir este tipo de experiencia, este tipo de peligro o evento. Para hacer esto, tenemos que tener una cobertura de techo clase A. En Estados Unidos, clase A se refiere a el método estándar donde se coloca una rama que está quemando en un techo y se prueba si penetra o no. En otros países o lugares, lo que buscamos es un techo que tenga material no combustible y también tener los estándares, ya sea en la región que estén, que les dé el techo correcto. Lo que no queremos es un techo combustible, como de madera, de tejas de madera. Eso sería la peor opción, sino tener un material no combustible que pueda sobrevivir ese ataque inicial. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder proteger una estructura. Después del techo, lo siguiente que tenemos que hacer es eliminar la basura o el debris que se acumula en las canaletas. A nosotros nos gusta tener canaletas en los lados del techo para poder canalizar el agua de la lluvia, pero las hojas y otras cosas pueden entrar en esas canaletas y estos crean un lugar donde el incendio puede atacar, o sea, quemar y atacar a la estructura. De nuevo, después de ir a visitar los desastres, una y otra vez hemos visto que estas canaletas son importantes. Entonces, las personas deberían tener canaletas no combustibles, es decir, metal en vez de vinilo que se puede derretir. También queremos asegurarnos de que estas estén limpias, es decir, limpiarlas de forma regular para eliminar las hojas secas que se acumulan. También podrías cubrirlas, y eso lo vamos a mostrar más adelante. Podrían estar cubiertas, pero siempre y cuando estén limpias, también puede ser una canaleta de material no combustible. Luego, la otra cosa que me parece increíble a mí es que las personas describen la ventilación de los áticos. Acá es un video de brasas que están entrando a través de una entrada de ventilación para el ático, pero miren cómo vuelan las brasas. Ese ático en ese edificio de prueba, está vacío. Les voy a mostrar de nuevo. Ese ático ahí, en ese edificio, en nuestro laboratorio, está vacío, pero no sé de ustedes, pero yo sí almaceno muchas cosas en el ático. Yo subo y coloco cosas ahí, las almaceno, papel de regalo, todas las cosas que quiero guardar. Y todas estas brasas van a estar aterrizando en las cajas de cartón y pueden hacer una ignición en el ático y
el servicio de bomberos no lo puede ver. Entonces, lo que queremos que hacer es primero proteger el edificio, el techo, las canaletas y luego esa ventilación que le tenemos en el ático. Yo a veces pienso que las personas dicen, ok, hay entradas y salidas. Yo encuentro que eso es divertido porque la naturaleza no le importa y no le presta atención a las etiquetas que nosotros les podemos dar a estas entradas o salidas. Si el viento está soplando, esta entrada es una entrada porque el viento sopla y entra. Entonces, no importa si yo digo, no, pero es que esto está acá abajo y esto está arriba, esta ventanita está abajo y esto está arriba. Cuando el viento sopla, las cosas entran. Entonces, queremos tratar a todas estas como una vulnerabilidad. Queremos que estas brasas no entren. Entonces podemos hacer cosas muy fáciles para prevenir esto. Esta es una entrada de ventilación para un ático o burbuja y puedo sacarlo y puedo reemplazarlo con algo que es resistente a los incendios, o puedo ir a una tienda y comprar una malla no combustible que tenga 1/8 de pulgada en términos de sus aperturas y lo coloco ahí. Hasta lo puedo hacer yo. Puedo subir al ático y instalarlo para que no entren las brasas. Como vieron en el video, algunos se quedaban atascados y luego entrados. Entonces, cuando tienes esta malla, esto hace que las brasas gasten su energía y lo que entra es menos significativo y no causa ignición. Hemos hecho nuestro trabajo. Voy a retroceder. En nuestro trabajo hemos encontrado que esa malla de aperturas de 1/8 de pulgada es suficiente para prevenir la entrada de la mayor parte de las brasas. O podemos tener algo más fino y puede ser una malla de aperturas de 1/16 de pulgada, pero no es necesario. Con 1/8 es suficiente y hemos hecho las pruebas acá en el laboratorio para probarlo. Otra característica importante para proteger de las brasas es tener una zona no combustible en la parte inferior de la estructura, en el suelo. Las brasas viajan por el piso, entran a través de las entradas de ventilación, pero algunas llegan al piso, ruedan y entran a la base de la estructura y chocan con algo y se quedan ahí, se sientan ahí. Algunas de las brasas que vemos de los incendios forestales y tristemente cuando hay una ignición en un hogar, estas también causan brasas y las brasas pueden ser del tamaño de la mano. Esa brasa grande que tiene el tamaño de la mano, que está rodando en el piso y que luego se para y está acostado al lado de un edificio, es una fuente significativa de calor. No queremos que eso esté tocando algo que sea combustible. Entonces, una parte muy importante es tener una zona de 6 pulgadas vertical de material no combustible. Y bueno, si el edificio tiene algún tipo de cobertura no combustible, bien, pero tenemos que, si no, asegurarnos de que ese material no combustible esté por lo menos 6 pulgadas por encima del suelo. Esta foto en la pantalla les muestra un buen ejemplo. Acá tenemos la grava y una brasa podría rodar, encontraría el concreto que está ahí, el hormigón, y no tendría ignición porque se extinguiría. Como una buena coincidencia, esta zona de no combustibilidad ya se incluye en muchos de los códigos de construcción acá en Estados Unidos debido al control térmico. Es algo maravilloso tener estos 6 pulgadas de material no combustible porque también afecta el control de pestes y vectores. Entonces, muchos de los hogares que existen, que ya están en zonas de peligro, ya tienen esto incluido. La siguiente parte es, como ingenieros pensamos en la estructura, pero la siguiente parte que es crítica para la protección de la estructura es la zona que está alrededor de la estructura, pero que no es parte de la estructura en sí. Esto lo llamamos el espacio defendible.
es la zona que está justo al lado de la casa que sale hacia afuera. Estamos viendo este espacio defendible por muchos años, otros investigadores también, y hemos encontrado que esto es lo que tiene representa una parte significativa de la reducción de riesgo. Y esas son ciertas cifras de otros estados. 67% de los hogares destruidos fueron destruidos cuando había mucha vegetación cerca del hogar. Y el número más bajo, donde había espacio defendible. En el 2014, hallazgos significativos. Reducir la vegetación puede tener un gran impacto. Es una de las acciones más efectivas. Y acá tenemos otras cifras. 87% de los hogares que tienen árboles que cuelgan por encima de las casas. Y 83% de las casas que tienen vegetación que toca la casa son afectadas. Y estas son cifras grandes y ese es el punto que quiero hacer. Y es que no es que hay una respuesta perfecta. No vamos a tener una respuesta perfecta sobre los árboles o la vegetación cercana, pero es algo importante, es grande. Estas son cifras grandes en términos de correlación. Entonces, hemos estudiado, hemos pensado en qué necesitamos, 30 pies, 5 pies, qué tipo de información va a causar el mayor impacto. Las ramas que están cerca de la casa o la vegetación que está muy cerca proporciona cosas que van a llegar, por ejemplo, a las canaletas, que son las hojas, y que causan un gran impacto. Y podemos ver acá las fotos, la foto que ven acá, de ese incendio que mencioné anteriormente, que fue una pérdida devastadora de vida y de estructuras. Acá la rama tiene una ignición y podemos ver que la rama se cae en el techo y luego causa la ignición de esa estructura. Acá en nuestro laboratorio hemos estado, como mencioné antes, hemos estado pensando en cuánto espacio necesitamos y también hemos estado comparando esto a los eventos post-desastres. Perdón, el informe que ven en la pantalla que está disponible en nuestra página web y creo que pueden mandarlo o buscarlo en Google y encontrarlo. Pero nosotros hemos estudiado miles de fotos antes y después del incendio y estamos trabajando con una compañía que se llama CESTI para ver qué porcentaje de los edificios tuvieron ignición que tenían vegetación en esos 5 pies o 1,5 metros. ¿Cuál fue el impacto de eso? Y en el estudio más reciente encontramos que puede tener un efecto de duplicar el riesgo, tener ese tipo de vegetación ahí cerca de la casa. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las personas y por qué es que esto causa tanto impacto? El riesgo es claro. Las pérdidas son más altas, el impacto es más alto. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Lo que hacemos es sacar estas cosas que podemos ver en los eventos, las cosas que vimos que se habían quemado. Rejas, vegetación, árboles con ramas colgantes. Tenemos que hacer cosas con esos. Acá en el laboratorio hemos ido un paso más allá y tenemos una quemadura estándar. Esa llama que ven ahí. Esa llama que ven ahí en la derecha es una llama estándar, produce un cierto número de kilovatios, es decir, una cantidad conocida de calor. Y luego vemos la gráfica en la izquierda que va de 0 a 5 pies. La curva acá muestra cómo la línea azul es cuando eso está a 3 pies de la estructura. Esa llama está a 3 pies de la estructura. Y pueden ver cómo afecta eso y cómo afecta la ignición. Ven esos picos que están en la parte derecha del gráfico. Ahí es donde el calor está aumentando debido a que hay una reflexión, debido a la forma del techo, y está amplificando el calor ahí en esa esquina del edificio.
De ahí más abajo es 5 pies y la que está más abajo es 7 pies. Y pueden ver que hay un aumento gradual, pero luego simplemente previenen mayor aumento de temperatura. Entonces, de esto sabemos que a 5 pies o a 7 pies, 5 pies siendo 1,5 metros más o menos, sabemos que la tendencia baja, es decir, es una buena ubicación donde no se agrega más calor a la llama. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, si acercamos o alejamos la llama de la estructura, podemos ver que 1,5 metros o 5 pies es una buena ubicación, una ubicación segura. Eso nos ayuda porque es la ubicación del punto de estagnación para edificaciones residenciales de un piso. El viento sopla y ese punto de estagnación, podemos ver la distancia, que es aproximadamente 1,5 metros, donde las brasas se van a recolectar y tratar de quemar las cosas. Entonces, hemos llegado a la conclusión de dos partes y podemos usarlo en nuestras aplicaciones científicas en la reducción de riesgos en el mundo real. En esa zona 0, esos 1,5 metros o 5 pies, tenemos que sacar las cosas que pueden incendiarse, causar combustión. Y en cuanto digo esto, la mayor parte de las personas se ponen muy nerviosas, no les gusta, ellos quieren tener su vegetación bonita, quieren sus camelias, sus flores, y podemos tener una estética muy bonita, podemos tener cosas que se ven bonitas sin que necesariamente tener cosas que son combustibles. Lo que queremos usar son metales, gravas y diferentes tipos de materiales que son bonitos, pero que no son combustibles. Ahora, rejas en particular. Estas son difíciles. Es muy fácil construir una reja de un material combustible como madera, pero tienen un punto de ignición bastante bajo, es decir, quieren incendiarse. Aún aquellas que tienen una apariencia de vinilo, que estas también se derritan y se queman. Hemos encontrado bastantes cercas acá en nuestras instalaciones y algunas se queman simplemente por brasas o a veces por las hojas y el debris que se acumula, o si no, de un incendio que prendemos, pero cada cerca combustible se ha quemado y se ha derretido. Entonces sabemos que esos últimos 5 pies son increíblemente importantes, ese 1,5 de la cerca. Si podemos romper ese material combustible y colocar algo no combustible cerca de la estructura, podemos darle resiliencia a la edificación. Quizá perdemos esa cerca. En este video, esa parte de madera de la cerca ha sido consumida, pero la parte de metal previene que ese incendio llegue a la estructura y este hogar se salvaría. Los patios también son otro lugar donde las cosas están alrededor de la casa. Este es un muy buen uso de un espacio exterior, es una plataforma. Uno puede tener invitar a invitados allá afuera, pero como los techos, estos están expuestos a las brasas en su superficie y también a las llamas en la parte de abajo cuando progresa el incendio forestal a través de un vecindario. Hemos encontrado que estas plataformas o patios, en Estados Unidos nosotros tenemos diferentes métodos que podemos usar para probar estas plataformas y nos enfocamos en la superficie donde caminamos, pero lo que hemos encontrado en el laboratorio es que tenemos que tratar esto como parte holística y parte de la casa, no solo estudiar la superficie. Entonces, simplemente cuando tenemos estas plataformas, recomendamos tener esa zona 0. Esa zona 0 tiene que incluir esta plataforma y también queremos evitar que las cosas se acumulen debajo. Entonces, queremos cerrar esas que son de una elevación más baja, 1 metro más o menos o menos.
Queremos cerrarlos para que las cosas no se acumulen debajo. Entonces, he hablado de varias cosas que hemos hecho acá en el laboratorio para estudiar las brasas, cómo impactan los techos, las canaletas y esos 15 centímetros o 6 pulgadas en la parte de abajo de la estructura y los 5 pies o 1.5 metros alrededor de la estructura. Si hacemos todas esas cosas, vamos a reducir significativamente el potencial de ignición o la vulnerabilidad de esa estructura a riesgo de ignición por brasas o de incendios. Entonces, hemos mitigado este riesgo significativamente. Ahora, si queremos hacer más, específicamente si tenemos a casas que están muy cercas las unas de las otras, no solo queremos tener protección de las brasas, sino también tenemos que tener protección de las llamas. He mencionado canaletas y hay una protección mayor que le podemos dar a las canaletas. Una de las cosas que podemos hacer para evitar que las llamas, como las que vemos acá en la imagen, esto también es un video del 2011. Esta casa, la canaleta que se está derritiendo y cayendo en la vegetación es de vinilo y la que se está quedando en la casa es una de metal. Hay dos cosas malas que están ocurriendo. La de vinilo se ha incendiado, está derritiéndose y está botando vinilo por todas partes, pero la que es de metal no es combustible, qué bueno, pero no estaba limpia, tenía muchas hojas secas y debris. Entonces tiene una llama que está al lado del techo, que no es algo bueno. Entonces, para tener más protección, si uno no puede subir y limpiar estas canaletas lo más seguido posible, porque quien quiere hacer eso, lo que decimos es cubrirlas. Cubrirlas con material no combustible que va a evitar que las hojas secas entren, y eso va a prevenir que tengan que hacer la cantidad de mantenimiento que tienen que hacer, y esto va a mantener a las llamas o va a evitar que las llamas sean un problema en el techo. Esto es algo adicional que podemos hacer para las canaletas para reducir aún más el riesgo. Y también, de nuevo, estas plataformas de patios. Zona cero, queremos asegurarnos de que esta plataforma que es baja esté cerrada. También queremos incluir esta zona cero que va alrededor de esta plataforma. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora queremos prevenir que esto ocurra. Hace unos minutos mencioné que en Estados Unidos nosotros generalmente estudiamos la superficie de esa plataforma para ver si hay una buena opción en un ambiente que tiene propensidad a incendios forestales. Pero vieron en el video que ambos se quemaron, aunque uno fuera mejor que otros, ambos se quemaron. Entonces, lo que recomendamos para tener mayor protección es asegurarse de escoger algo que no sea combustible. Esta plataforma acá está construida con soportes de metal en vez de madera por debajo para reducir el riesgo. Y volviendo a este video, y voy a volver a pasarlo porque quiero que vean el incendio que está debajo de la escritura que dice zona cero. La superficie no está casi incluida en el incendio. Lo que se está quemando es la subestructura o la estructura de soporte de esa plataforma que se está quemando. Aún si la superficie no está tan mal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para estas plataformas? Estamos hablando de la estructura de soporte debajo. Tener un material o una estructura no combustible es un beneficio para una casa que está en una área de exposición a incendios forestales. ¿Qué más? ¿Qué más existe que puede llevar a la destrucción de
construcciones individuales, puede ser estos construcciones exteriores. Acá en Estados Unidos, especialmente en California, hay una densidad de población alta y las personas tienen lo que nosotros llamamos unidades adicionales o lo que se llama las casas tiny. Estas son construcciones adicionales que dan un lugar para ver para las personas, más allá de las personas que están en la casa. Esta densidad adicional de estructuras puede ser una dificultad, no solo para el edificio adicional, sino para la estructura principal también, especialmente cuando están muy cerca. Esta imagen acá es algo que claramente se quemó, afortunadamente para el dueño de la casa. Hubo intervención de bomberos y se extinguió este incendio antes de que pudiera quemar a la casa. Pero este no va a ser siempre el caso. Acá en el laboratorio, en Carolina del Sur, hemos estado estudiando el impacto de las decisiones de construcción de estos edificios o estructuras adicionales a un hogar. Esto lo hacemos en la madrugada para poder tener la mayor reducción del impacto del sol, y podemos ver las llamas que salen de un almacén de maderas, el impacto y medir el impacto de la estructura que está a la izquierda, debido a que estamos midiendo el calor, el flujo de calor, y podemos ver cuáles van a ser los impactos de esa estructura en llamas y cuál va a ser su efecto en la estructura primaria. Acá tenemos un impacto bajo, pero vean el tamaño de las llamas, la cantidad de material quemado. Si esto hubiera estado en el jardín de alguien, quizás estuviera más cerca a esta estructura primaria y podría haber llevado a la pérdida de la propiedad. Y no solo la estructura primaria, es decir, la casa, sino el vecindario. Entonces, al medir el impacto, hemos creado un esquema sobre cuánto daño vemos y para qué tipos de edificios o edificaciones. El que vimos en el video no sufrió daño o impacto a la estructura primaria de esa pequeña estructura de madera. Pero, ¿qué si tenemos un daño menor? Este es un ejemplo de daño menor. Tenemos partes de la ventana que se han quemado, tenemos cierta quemado. Vemos en algunas partes que se han quemado un poquito. Es daño menor, es decir, es poco probable que se pierda la casa completa, pero habría daño que se tiene que reparar. Este es daño severo. Este es video de cómo sería si la estructura de madera de al lado causa daño severo. Tenemos pérdida de ventanas. El panel de la ventana se cayó. Entonces, esto va a exponer al edificio a un mayor riesgo y podría causar aún más daño a la estructura. Pérdida total. Si esa ventana queda completamente abierta, esto permite que las llamas entren y sabemos entonces que eventualmente algo va a entrar y va a causar la pérdida de esa estructura. Y bueno, acá está el potencial de la pérdida completa. Este edificio ha hecho que el otro edificio de la casa, bueno, ha causado que haya ignición en la casa y eso persistiría y tendríamos una pérdida total de esa casa. Estas son las formas en que hemos evaluado la proximidad y estudiamos metal, es decir, estas estructuras de almacenamiento de metal no combustible o de madera combustible. Todas las llenamos con cajas de madera para hacer una simulación de lo que vemos típicamente en estas pequeñas construcciones para almacenamiento. Acá vemos la separación de 10 pies, 3 metros aproximadamente, a 30 pies, que son 10 metros, y la diferencia es interesante. A las 10 pies
3 metros, hay una pérdida completa. Si las cosas están tan cerca, entonces el impacto de una estructura sobre la otra es casi fatal. La mayor parte de las veces, si tienes una estructura que está quemándose justo al lado de la otra, esta otra también va a ser afectada. Pero si nos alejamos, llegamos a los 10 metros, 30 pies, vamos a hablar de daños menores. Y si salimos a 40 pies, ya no hay daño. Hay mucho espacio, hay espacio para que la estructura no tenga interacción con la otra. Y luego, hay, bueno, toda esta cosa acá en el medio, entre los 10 pies y los 30 pies, entre los 3 metros y los 10 metros, ahí es donde realmente tenemos que prestarle atención al tipo de productos que estamos usando para estos cobertizos, digamos. Podemos ver que este cobertizo de metal causa un daño mucho menor porque no es combustible y retiene las cosas que están quemando adentro, es decir, puede contener el impacto adentro y no afectar la estructura de lado, donde el cobertizo de madera, combustible, no puede contener el incendio y es más, agrega a la conflagración el impacto y causa mucho más daño a la estructura cercana. Con la información que tenemos ahora, hemos sacado esta gráfica en términos de daños severos o menores. Cuando las cosas están juntas, tan juntas como los 10 pies, 3 metros, la probabilidad de daños es terrible. Hay una gran probabilidad de que haya un impacto. Tenemos una mezcla en el medio y si llegamos a los 10 metros o 30 pies, ahí es donde vemos una buena distancia y una probabilidad menor de daños y que el daño severo va a ser mucho menor. Usando la información que tenemos hoy día, en el estándar que nosotros recomendamos para una construcción resiliente, nosotros decimos que tenemos que tener esos edificios exteriores o construcciones exteriores como cobertizos que están por lo menos 10 metros alejados de la estructura. Y si vemos los diferentes productos, vamos a poder revisar esa guía con cosas más específicas, pero hasta tener más datos y más información, ahorita lo que decimos es que los edificios exteriores tienen que estar por lo menos 10 metros o 30 pies alejados de la estructura principal para poder tener el nivel más alto de protección. Cuando vemos el resto de la propiedad, queremos ver algunas cosas relacionadas a las cercas paralelas, donde hay una cerca en una propiedad y luego una cerca paralela adyacente que es de la propiedad de al lado. Esos crean una dificultad porque el calor se queda atrapado ahí en esas dos cercas y se vuelve un pequeño infierno. Y la cantidad de brasas y calor que sale de ahí puede ser muy intenso. Entonces, para prevenir ese problema y reducir el impacto en un vecindario, requerimos que se elimine esas cercas paralelas para poder tener esa calificación más alta para un hogar preparado para incendios forestales. Sí, requiere hablar con los vecinos, quizá quitar una cerca y solo usar la del vecino. Y esas conversaciones pueden ser difíciles, pero para poder tener resiliencia tenemos que pensar más allá de nuestra propiedad individual y pensar de forma comunitaria. Otro tema donde hemos visto cuando el edificio exterior enciende el edificio principal es debido al alero. Este es un área donde el techo cuelga un poco. Es fantástico, nos gusta. Esto da sombra, da una oportunidad que el agua caiga un poco más lejos. Nos encanta eso, pero queremos asegurarnos es cerrar ese sofito o aleta cuando está abierto alero. Si está abierto, acá esto atrapa el calor y puede aumentar el calor hasta que haya ignición. Entonces,
cerrar ese alero puede prevenir una ignición. Acá hay un video que está tomado desde abajo de cómo ocurre la ignición debido a que ese alero atrapó la llama, se quedó ahí, se supercalentó y luego eventualmente llega la combustión. Entonces, los sofitos o los aleros que incluyan algún tipo de cobertura, lo que ven acá en la imagen, por ejemplo, estos son vulnerables al contacto directo con las llamas, a diferencia de aquellos que están cerrados. Este es un sofito o un alero cerrado. Si yo estoy parado de abajo, lo que veo es una superficie horizontal que previene que la llama entre a ese ángulo, entonces previene que el calor se atrape ahí debajo de esa superficie angular entre el techo y la pared. El edificio, los lados del edificio son importantes, especialmente cuando hablamos de llamas y también exposición al calor radiante. La mayor parte de personas cuando piensan en un incendio, lo primero que piensan es la llama. Y la imagen que vemos acá es probablemente una que ustedes pensaron antes de pensar en brasas o brasas que entren a un ático. Quizá esto es lo primero que se les ocurrió y probablemente pensaban cuándo iba a llegar a ese tema. Pero no hasta ahora. Todo lo demás, el techo, la ventilación, las canaletas, el 1.5 metros, todo eso es más importante que el material que se use en los lados del edificio. Pero es un tema que debemos abordar, pero lo abordamos después de todo lo demás. Entonces, la ignición del revestimiento del edificio es algo que puede causar una pérdida inmediata y completa, pero esto es algo que ocurre mucho después de todas las otras cosas que mencioné. Entonces, asegurarse de tener un recubrimiento o revestimiento del edificio no combustible es algo importante que pueden hacer para prevenir que haya ignición de brasas. Un revestimiento malo o combustible puede llevar esas llamas al ático y en ese momento ya hay una pérdida, pero si tienes un revestimiento no combustible, el edificio va a poder aguantar un poco más porque el incendio no va a subir por la pared. Entonces, es una buena prevención de incendios. Entonces, tener un revestimiento no combustible es algo bueno. Pero si hacen eso, solo eso, pero no lo demás, por ejemplo, los 1.5 metros, no es suficiente, pero sí es algo bueno, tener el revestimiento no combustible. Y ahora llegamos a las ventanas. Esta es otra cosa que las personas siempre piensan. Lo primero que digo es hagan lo demás. Entonces, en términos de proteger de llamas y de brasas, tenemos que tener ventanas que puedan aguantar las brasas. Entonces, queremos que las ventanas tengan una doble panel y que sean templadas. Este es un ejemplo de una ventana y pueden ver la penetración, pueden ver cómo alrededor de la ventana se ha derretido, pero y la ventana se ha doblado un poco. Recientemente hemos demostrado, y lo vieron hace unos minutos en el video, que el panel de la ventana se salió. Ese panel que se cayó era de vidrio templado, pero el marco en el que estaba es lo que se derritió. Y esto permitió que el panel, como unidad completa, se caiga. Entonces, lo que hemos descubierto es que lo más importante es que el panel interior es el que sea el que aguante la mayor carga en términos de prevención, porque la probabilidad de derretir o
dañar el marco de la ventana en la parte de afuera de la estructura es mayor que en la parte interior. Entonces le pedimos a las personas que ambos vidrios sean templados, o por lo menos el interior sea templado en una ventana de doble panel. Uno pensaría que sería el de afuera que es templado y así generalmente los producen, pero la investigación muestra que el marco es la vulnerabilidad. Entonces ambos vidrios deben ser templados para darle protección a la estructura. Ventanas de múltiples paneles o dos paneles templados, dos vidrios templados. Y puertas. Las puertas exteriores a veces se queman, tienen huequitos, aperturas, brechas, donde una brasa puede penetrar y quedarse ahí entre, digamos, el marco y la puerta. Y eso lo hemos visto en el laboratorio y también lo hemos visto en los desastres, donde podemos ver qué es lo que le ha ocurrido a las puertas y a las ventanas. Ahorita, entonces, para las ventanas tenemos la opción de tener esa ventana de doble panel con vidrio templado. Ahorita no tenemos la misma opción para puertas no combustibles. Es difícil encontrar una puerta bonita no combustible, por lo menos en el occidente de Estados Unidos. Entonces decimos que la mejor opción es tener una puerta contra incendios, que es la más práctica, y esperamos que los productores empiecen a producir puertas no combustibles que den la resiliencia que queremos ver en las áreas que tienen proximidad a incendios forestales. Y por último, esto es algo que vemos muchas veces. Es una forma muy bonita de crear un poco de espacio extra sin aumentar la huella entera de la estructura. Es tener ese mirador o esa ventana salida. Nos encantan este tipo de ventanas, pero en la parte inferior de esa salida puede mostrar una gran vulnerabilidad. Ahí hay brasas que pueden entrar, que pueden causar muchos problemas. Entonces queremos prevenir el potencial de ignición debajo de esa ventana. Toda esta información está disponible. Hemos creado un documento que describe no solo nuestra búsqueda intensiva de literatura para ver lo que hemos encontrado en nuestra investigación y otras investigaciones sobre incendios forestales alrededor del mundo, pero particularmente acá en el occidente de Estados Unidos, y lo hemos documentado en esto que acabamos de publicar, que se llama mitigaciones que importan. Esto es lo que hemos visto en el campo, en el laboratorio, y también incluye cómo mitigar. Y quiero enfocarme en el hecho de que este es un sistema. Cuando estas llamas y brasas están atacando, todas estas piezas tienen que funcionar juntas. Si no, la llama encuentra el punto débil, causa una ignición que entra y ataca a la estructura. Esas acciones individuales son buenas porque nos inician en ese camino hacia la resiliencia, pero si es una sola, no es suficiente. Es un sistema que tenemos que implementar de forma conjunta para que cada eslabón sea fuerte para poder protegernos de incendios forestales. Este es un ejemplo de un hogar, una casa que ha tomado en cuenta todas las piezas. Tienen un techo no combustible, las canaletas son no combustibles, han instalado la ventilación de los áticos no combustibles, se han asegurado de tener el espacio alrededor de la pared, han creado esos 1.5 metros sin ramas o vegetación alrededor de la casa y esa parte de la reja que llega a la casa está hecha de material no combustible. Entonces ellos han hecho
todos, han implementado todos los pasos. Podrían haber hecho más en términos de sacar las cercas paralelas, pasar a un revestimiento no combustible, mejorar las ventanas, mejorar las puertas y asegurarse de que las construcciones exteriores estén a 10 pies, 3 metros. Tenemos hogares que han llegado a ese nivel azul, que es la preparación contra incendios plus. Y puedo decir que estamos comenzando a ver éxitos. Estamos empezando a ver casas que están tomando estas acciones de mitigación, que reciben esa designación o certificación y no solo reducen su riesgo a exposición de incendios forestales, pero están demostrándolo para luego tener conversaciones con sus compañías de seguros en términos de qué significa en reducción de riesgo. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes los videos y los hallazgos de la investigación que hemos tenido y cómo todo eso lo hemos traducido a esos programas de preparación contra incendio para casas. Entonces, alrededor del mundo, los ingenieros pueden tomar esa información y aplicarla en su trabajo diario y aplicarlo en las conversaciones con las comunidades y las conversaciones que tenemos en términos de normas y estándares alrededor del mundo, porque sabemos qué es lo que puede funcionar, qué es lo que podemos hacer para reducir el riesgo de que las brasas y las llamas ataquen a nuestras estructuras. Y podemos tener una gran reducción globalmente en términos del impacto que un incendio va a tener en un impacto construido. No vamos a eliminar los incendios, no vamos a eliminar lo que la naturaleza ha hecho en los bosques y pastizales por muchísimos años. Así se regenera la naturaleza. Lo que podemos hacer es usar las mitigaciones para prevenir que estos eventos naturales se conviertan en tragedias para los ambientes construidos. Y los quiero mandar a nuestro canal de YouTube. Y si buscan el IBHS en YouTube, nos van a encontrar, van a ver videos y los animo a que vayan al playlist porque ahí van a encontrar las cosas que están divididas por temas. Van a encontrar incendios forestales, huracanes y pueden usar esta información. Nosotros somos una organización sin fines de lucros patrocinada por la industria y los videos están disponibles para ser usadas en las prácticas de ingeniería. Y con eso les agradezco y podré responder cualquier pregunta que haya entrado en el chat durante mi presentación. Hola, gracias Anne por la gran presentación y gracias por aceptar esta invitación que te mandé para unirte hoy día. Yo tengo algunas preguntas. Entonces, mientras que esperamos que el público comparta sus preguntas, a mí me gustaría preguntarte algunas cosas. Mencionaste al final algo relacionado a los seguros que los propietarios tienen. Y entonces mi primera pregunta, me gustaría hablar de la ingeniería primero y luego la pregunta sobre seguros y catástrofes después. Entonces la primera pregunta está relacionada a hay acciones que cada propietario puede tomar para reducir la vulnerabilidad de su casa. Pero también hay acciones que requieren o implican costos extras. Por ejemplo, si alguien ya es un propietario y quiere mejorar su casa para que sea más resiliente, entonces algunas de esas acciones, por ejemplo, la que se refería a mejorar el techo, puede ser algo muy costoso. Entonces, me gustaría preguntar si hay algún programa o algún fondo donde un propietario puede acceder
para mejorar la resiliencia antiincendios de su casa. Sí, a ver, dos cosas. Primero, la buena noticia es que muchas de las casas que están en áreas que tienen alta exposición a incendios forestales ya tienen un techo clase A. En el estado de California, yo creo que más de 90% de las casas ya tienen un techo clase A, que es muy bueno. Pero hay otras áreas donde los techos con tejas de madera son prevalentes y esas son las áreas donde las personas tienen que cambiarlo para poder tener o para poder reducir los riesgos. Y sí puede ser muy costosos. Así que sí hay ciertos programas disponibles, varían regionalmente. Hay unos en California, hay unos localmente en Colorado, si mal no me equivoco. No tengo una lista de ellos, pero sí, eso se aplica a ustedes. Si ustedes son ese pequeño porcentaje de personas que tienen un techo de madera y que están en un área que es vulnerable a incendios, hablen con los seguros o con el gobierno local y pregunten sobre esos programas, porque ellos existen y también hay una agencia de manejo forestal acá en Estados Unidos que está mandando información a los estados, pero simplemente tienen que ver qué está disponible localmente. Entonces, estás observando un aumento en términos de resiliencia comunitaria comparado con el pasado. Sí. Y mi pregunta es también, si tienen éxito en implementar todas esas medidas, en términos de seguros, ¿cuál es la reducción? Es difícil decir cuál es el beneficio. Ahorita, el estado de California, por ejemplo, está teniendo mucha dificultad en términos del mercado de seguros para propiedades, porque las tasas han estado parejas por muchos años y luego hemos tenido estos incendios en los últimos años y ha habido políticas y reglamentos que hasta ahora han prevenido que haya el uso de modelación de catástrofes en términos de creación de tarifas para la compañía de seguros. Entonces, estamos emocionados de ver el uso de modelos, porque esto va a ayudar a la industria de seguros y puede ayudar también a las personas a entender los riesgos. Pero ahorita tenemos muchos cambios. El Departamento de Seguros de California ha sacado un reglamento que requiere el reconocimiento y uso de técnicas de mitigación. Y me siento muy emocionada de decir que nosotros hemos conversado con ellos y nos han escuchado y han seguido lo que dice la ciencia, y todas las cosas que he descrito hoy día en términos de mitigaciones son reflejadas en el Departamento de California de Seguros y en su entendimiento de qué es lo que se debe hacer, que es importante. Y cada compañía de seguros individual actuando en ese estado tiene que tener un puntaje. Entonces, cada una compañía va a tomar esa información y usarla. Muchos de ellos van a usar este estándar de preparación contra incendios porque ya saben que incluya. Entonces, va a tomar algunos meses para que todas esas actividades y todas esas acciones lleguen al mercado y que el mercado reaccione y que las personas sepan que si hago esto, ¿qué es lo que recibo? Ahorita hay muchas conversaciones que se tienen que dar entre los propietarios y las compañías de seguros y sus agentes de seguros para ver cuáles son esas cosas que deben hacer. Yo les pido a las personas que si están en un área que tiene un impacto por incendios forestales, primero que todo, vean qué es lo que pueden hacer, no solo porque pueden tener un beneficio en términos del seguro, sino también porque puede prevenir algún tipo de ignición. Entonces, empiecen a tomar acción y tomen la mayor parte de pasos que puedan tomar para prevenir un incendio en su hogar si se les acerca algún tipo de incendio forestal. Exactamente, esto me refería. Es como una resiliencia comunitaria
Ante todo, de todos modos, hay algunas preguntas que están entrando. Una de ellas es de Dario, y Dario pregunta, ¿la distancia máxima de la casa de algún material inflamable es de 1.5 metros? Diría que es la distancia mínima. Sí, entiendo la pregunta. Es la distancia, sí. Desde la pared o quizá una plataforma, 1.5 metros. En esa área de 1.5 metros no debe haber material combustible, metal, grava, concreto, cosas que no vayan a tener algún tipo de ignición. Y las personas se frustran y dicen, pero yo quiero tener mi vegetación. A mí también me gusta la vegetación, pero las voy a colocar un poquito más lejos, es decir, las voy a ver de la ventana y no van a estar justo al lado de la ventana, porque tristemente estos son como puntos de ignición que pueden quemar una casa. Entonces, no queremos que estén en ese 1.5 metros. Queremos que estén un poquito más lejos donde se pueden ver esos arbustos. Y gracias. Ahora tenemos una pregunta de Ovar que dice, muchas gracias por la presentación interesante. Ahora me pregunto si tienen algún tipo de computación de información empírica o analítica para las curvas de vulnerabilidad. Gracias, Omar. Lo que hemos creado que está cerca de una curva de vulnerabilidad es esa curva de daño crítico versus menor. Ahorita nos hemos enfocado en sacar mitigación y entregar estas acciones de mitigación. Todavía no hemos sacado la curva de vulnerabilidades, pero lo que puedo hacer es referirlos a las diferentes publicaciones que existen. Una de ellas es de Cape Analytics. Pueden buscar Cape Analytics, ellos tienen papers, y la otra es de CIPER, CIPIR, y ese es de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguridad. Ese es su brazo de investigación, y ellos tienen un paper donde ellos han estudiado las oportunidades y limitaciones de modelación de catástrofes para incendios forestales. Ese paper puede tener información interesante, pero no da una curva de vulnerabilidad detallada, pero les da ideas de qué es posible. Y el desarrollo de curvas de vulnerabilidad es algo que yo espero que individuos pueden hacer basado en la investigación que estamos haciendo, pero nosotros no las hemos desarrollado. Una pregunta. Fernando pregunta, soy miembro del Departamento de Bomberos Voluntarios de la provincia de Canquis en el departamento de Cusco, Perú. Nuestra geografía desde el mes de agosto, ahí es donde comienzan los incendios forestales con los árboles de eucalipto que queman rápido debido a su contenido de aceites. ¿Tienen algún estudio sobre los incendios forestales con árboles de este tipo o similares? Absolutamente. Gracias. Gracias por ser parte, un voluntario en el Departamento de Bomberos, y vieron mi expresión facial. Los árboles, los eucaliptos, son los que queman más intensamente y interesantemente, aunque sabemos que queman intensamente, en la búsqueda de la literatura de los diferentes tipos de bosques, no ha habido una correlación fuerte entre el tipo de árbol y el impacto de las brasas en el ámbito construido, el ambiente construido. Entonces, las malas noticias es que hay muchos eucaliptos y queman intensamente y uno tiene que tratar con eso, pero las buenas noticias es que eso no es que empeore la situación comparado con un bosque de pinos. Lo que se tiene que hacer para el edificio, la edificación, es lo mismo. Entonces, la comunidad local puede empezar a reducir la vulnerabilidad de sus estructuras hacia el incendio, reduciendo su vulnerabilidad a las llamas y brasas de la forma en que describimos, y eso va a ayudar. Otra pregunta. Gracias por el gran trabajo. El Código de Construcción de California requiere un techo clase A que es confundido a veces con una cobertura clase A.
Si esto se prueba contra el ASTM E108, que es probado por ASTM E84, y ambos son clases A, B y C, pero tener una cobertura clase A no garantiza tener un techo completo de clase E. Entonces, mencionaste techos en este webinario. Entonces, me pregunto ¿cuál es el punto de vista de IBHS? Pregunta excelente, porque estamos trabajando en este tema exacto. La E108, que es una prueba, uno toma esta cosa hecha de madera, la incendia, la coloca en el techo entero, que es la cobertura, toda la parte de la estructura del techo, y ver si quema, o sea, si atraviesa todo. Entonces es muy importante para esa prueba que todas las capas cuenten, es decir, es todo el ensamblaje, ese sándwich, digamos, que compone el techo, es el ensamblaje clase A. Si uno toma una porción de ese ensamblaje, el ensamblaje va a ser diferente. Entiendo. Estamos trabajando, haciendo investigación sobre eso. Es decir, ¿qué tipo de prueba debemos hacer? Por mientras, lo que sabemos que es cierto de los estudios en campo y del laboratorio es que es una cobertura combustible como las tejas de madera es algo muy malo. Una cobertura de un techo no combustible que generalmente es parte del ensamblaje clase A es bueno. Y es muy difícil que un inspector llegue a una casa y diga, eso es un ensamblaje, es decir, todas las partes son clase A. Entonces, lo que estamos viendo en términos o desde el punto de vista de inspección, estamos buscando una cobertura que sea parte de un ensamblaje clase A, para que cuando algo se queme encima, por ejemplo, en las hojas cejas, la probabilidad de que haya penetración, que haya ignición también, sea muy baja. Eso es lo que tenemos en el estándar en este momento, pero estamos siguiendo con la investigación y estamos viendo cómo podemos tener formas más significativas de hacer pruebas en la cobertura del techo en el futuro. Otra pregunta es, ¿tienen una idea de esto se relaciona al comentario señal si tienen alguna idea de cuál es la cobertura de una estructura? Hay documentación y yo puedo decir que los costos van a variar por región de las coberturas. Acá en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Constructores de Hogares ha sacado un informe que describe qué es lo que cuesta lograr esa resiliencia del Código Antiincendios de California o el Código de Interfaz Urbana. Y yo les pido que vayan a ese documento porque ese documento les da un gran rango, pero les voy a avisar que la parte más baja de ese rango, de ese documento, está bien. La parte superior del rango va a incluir cosas premium, materiales premium. Entonces, si usan un promedio, van a llegar a ese punto más alto de resiliencia. Pero es una buena información que tienen de la Asociación Nacional de Constructores de Hogares. También hemos hecho investigación con Headwaters Economics y también pueden buscar esas y esas le van a dar información sobre los costos por pieza. Es decir, cuánto cuesta típicamente para quizá retirar un poco de paisajismo y crear una zona no combustible, o que cuánto cuesta reemplazar las ventanas. Hay buena información ahí en el informe de IBHS y Headwaters Economics. Y eso lo pueden encontrar en nuestra página web. Otra pregunta, ¿qué lecciones aprendidas hemos aplicado después de la muerte de el incendio forestal y la muerte de los bomberos? Me acuerdo cuando eso ocurrió.
y fue unos meses después de que el Servicio Forestal vino acá y vino a nuestro campus y hicimos un proyecto conjunto, y parte del trabajo que hacemos es trabajar juntos para ver cuán rápido se avanza un incendio en cosas como camas de hojas secas y hojas de pino. Y ellos están usando esa información para hacer sus modelos para ver dónde es que los bomberos pueden sobrellevados por estas llamas que avanzan rápido. Ellos están usando esto para sus modelos y yo estoy contenta de haber contribuido a eso porque quiero reducir la pérdida de vida de bomberos, especialmente. Entonces, contribuimos a eso, además de la información que usamos para crear ambientes construidos más resilientes. Gracias. Una última pregunta. La promoción de casas en los árboles, ¿qué se recomienda para un propietario de este tipo de propiedad? Sí, eso es interesante. Si lo pienso. No hemos dedicado mucho tiempo a pensar en eso, pero es interesante. Yo diría que muchas de las mismas cosas aplican. Las brasas van a seguir rodando, las llamas van a seguir avanzando y son parte de la canopia en realidad. Entonces, todo lo que podemos hacer para proteger el techo, las paredes, el revestimiento de las paredes, porque no necesariamente tenemos estos 5 pies o 1.5 metros, estamos dentro de la canopia. Entonces queremos asegurarnos de encargarnos de las puertas, ventanas y el revestimiento de las paredes, porque el impacto de las llamas va a ser más alto de lo que sería en un ambiente urbano. Entonces, buena suerte con eso. Yo creo que eso es todo desde Zoom, y yo creo que hemos hecho muchas preguntas. Sí, me encantó. Es muy divertido poder compartir la ciencia y realmente aprecio la oportunidad de poder decirle hola a las personas y animarles a las personas a usar los videos. Por favor, usen los videos, los hemos creado, hemos dedicado recursos para crearlos. Así que por favor, vayan al canal de YouTube y usen esos videos. Creo que quiero terminar agradeciéndole por su tiempo y por la presentación muy completa y por responder a todas las preguntas y por aceptar mi invitación para hablar y compartir la investigación con nosotros y por tomarse el tiempo porque lo apreciamos mucho. Entonces, me gustaría agradecerle al público en línea también. Y con eso, creo que podemos cerrar el webinario. Les deseo a todos un muy buen resto del día. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.